Bueno, Egunon, no sé si ahora tocaría decir buenas tardes, pero eso no me lo sé. Entonces, buenos días. Y el placer es mío, es un lujo para mí estar aquí. Hacía bastante tiempo que conocía este proyecto y que me inspiraba mucha curiosidad. Y bueno, además siendo del norte como soy, pues todo lo que sea venir al norte y a lo verde, viviendo en Madrid. Además que vivo en un pueblo al sur de la Comunidad de Madrid, ya casi en La Mancha, que está muy bien en La Mancha también, pero que es mucho más seco. Pues entonces a mí siempre me apetece venir y venir también a Euskal Herria. Yo me he dado muchas vueltas al tema de qué podía contaros hoy, porque además después de oír a estos artistas que me han precedido, cada uno con un enfoque tan distinto y tan interesante, a mí me interesa especialmente el enfoque de la relación. O sea, para mí yo creo que la lana es algo más que un material. Entonces me interesa mucho el enfoque de la relación entre la lana, bueno, por un lado las posibilidades plásticas, que es más lo que explora Irene, pero la relación también entre lo que es el animal y los humanos, una relación más íntima, más personal, más de cuidado. Creo que está ahora mismo muy en el aire ahora mismo, ¿no? Y por supuesto el trabajo en la naturaleza y el trabajo con colectivos humanos y con provocar situaciones distintas me ha parecido súper interesante. Esto es una imagen en otro ámbito geográfico, pero también en la península. Esto es en el Pirineo de Lleida y es la raza, son pastores que cuidan también de una raza de ovejas autóctonas de esa zona, que es la oveja chisqueta. Y también era una zona que la chisqueta estaba desapareciendo, porque todas estas razas de zonas montañosas o de zonas áridas, que, bueno, en general, como ya se ha dicho, en todas las ovejas de la península tienen una lana de escaso valor comercial porque se ha dejado, porque en realidad en la península estaba la mejor lana del mundo, que era la merina, perdonando todas las otras razas, ¿no? La de más calidad, por lo menos para el abrigo personal. Y se ha dejado eso a favor de la carne y de la leche, que es más rentable, ¿no? Y ya las razas autóctonas, muy habituadas, muy aclimatadas a una zona determinada, donde sobreviven muy bien y crean valor y fijan población, están en peligro de extinción en muchísimas zonas, no solo de la península, sino de Europa, ¿no? Y este proyecto de la Chisqueta, que fue un proyecto con mucha ayuda de la Generalitat, pues creó incluso una escuela de pastores, porque tampoco había... O sea, que ese era un tratamiento, no es un tema de decir, a ver, solo las ovejas, no, es que es mucho más, ¿no? Como sabéis muy bien. La relación entre las ovejas y el hombre es, como ha dicho Adrián, muy antigua, es decir, viene ya de cuando la población se asentó, de cuando una parte de la población mundial, que no todas, dejaron el nomadismo y se asentaron, ¿no? Y construyeron aldeas, se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Y no se sabe muy bien cuáles fueron los primeros animales domesticados, pero las ovejas serían de los primeros, con toda seguridad. Y es muy interesante, por ejemplo, el hecho de que las ovejas salvajes, entre comillas, todavía ahora los muflones, los carneros salvajes, no necesitan ser esquilados, por ejemplo, pierden el pelo ellos solos. Y es cuando llega la domesticación, cuando resulta que hay que empezar a esquilar a las ovejas. Y no está claro qué vino antes, no está claro si las ovejas, por algún motivo, al estar domesticadas, dejaron de perder el pelo y entonces forzaron a los humanos a inventar una serie de herramientas para esquilar, o si fue de alguna forma al contrario. El caso es que la lana y el fieltro, también como ha dicho Adrián, no tengo yo muy claro que sea el primer textil, porque ha habido cuerdas, ha habido redes, ha habido contenedores tipo cestería, que bueno, pero está claro que la lana se puede filtrar incluso en el lomo del animal, porque si se moja y luego se frota o lo que sea, pues ya tienes ahí fieltro. Y una de las utilidades que se le ha dado desde tiempos antiquísimos es esto que veis en pantalla, ¿no? Para un hábitat, para vivir dentro de una vivienda de lana. Yo esta foto es en el Museo Etnológico de San Petersburgo y esta foto la tomé yo hace muchísimos años. Y como era una época en la que, bueno, era justo la transición del régimen soviético a algo distinto, y eso quiere decir que estaba todo mangas por hombro, no había vigilantes en él. Quiero decir que pude tocar la yurta esta y pude darle unos puñetazos a ver cómo era de dura y me podía haber roto la mano si le llego a dar fuerte. Es como cemento. O sea, parece mentira que eso sea una materia animal, orgánica, porque está duro como el cemento. Y esto, aunque se vea así, es muy fácil de desmontar porque son piezas, tiene un armazón muy ligero de madera, se desmonta, se enrolla y se lleva a otro sitio.
Otra de las primeras utilidades, porque conocemos ejemplos de alfombras de lana, tanto de fieltro como de nudo, muy, muy antiguos, algunos conservados en los hielos perpetuos de Siberia, son las alfombras. Estas dos, que es también un textil para abrigarse uno, para cubrir el suelo, para cubrir las paredes de las yurtas o de las tiendas. Y estas dos alfombras, que a mí me parecen maravillosas, podrían ser de una artista contemporánea, pero resulta que no lo son. Son alfombras marroquíes hechas por las mujeres de las aldeas a mediados del siglo pasado, que hubo un momento en que hay una serie de alfombras hechas por gente, por supuesto, sin ningún tipo de formación artística a lo occidental, pero con estos saberes heredados ancestrales de las mujeres de la familia, que resultan súper contemporáneas, ¿no? Yo creo que pongo esto en una charla de arte contemporáneo y no digo lo que son, y toda la gente empezaría a pensar, Teresa Lanceta, quizá, o sea, va en esa línea, ¿no? Pues son obras populares, también de lana. Las alfombras también de nudo, que abrigan mucho más que las otras. Y esto es un taller que ya no está, que es en Astorga, en la provincia de León, el taller de los hermanos Nistal, que habían tenido un taller de alfombra de nudo de toda la vida, y luego ya, como no se vendía porque era tan caro, pues tenían una tienda de moquetas y alfombras industriales, pero mantenían en la trastienda, en el fondo de su taller, pues tenían todavía un telar de alfombra y hacían algunos encargos, ¿no? Y recuerdo que lo visité, pues esto debió ser en los años 80, finales, con un grupo de alumnas, y encantados de la vida dejaron la tienda y se vinieron a la trastienda, nos explicaron cómo se hacía una alfombra de nudo español. Que el nudo español, además, es una técnica, es un nudo hispano-árabe, porque es de origen musulmán, es una técnica que solo se ha utilizado aquí para hacer alfombra de nudo, solo se utiliza aquí, y de hecho está declarado bien de interés cultural. Y está solicitado en UNESCO que sea elevar un poco la categoría de protección. Versiones contemporáneas, o sea, yo estoy un poco viendo cosas antiguas y cómo se siguen practicando ahora, ¿no? Diseño contemporáneo, una de las yo creo que de las dos marcas de alfombras más importantes en el Estado, Nani Marquina, una empresa catalana. Ella es diseñadora, hija de un diseñador muy conocido, y también colabora con otros diseñadores y trabaja mucho con lana. Y esto está hecho, un diseño de ella, lana 100%, técnica tufting, realizada a mano, y no lo dice, pero se lo hacen todo en la India, ¿no? Que es la forma habitual de todas las empresas que están en Europa o que están en todo el mundo en realidad, o en Turquía o en la India, dependiendo. Otra alfombra de Nani Marquina. Veis que utiliza fieltro, utiliza fragmentos de fieltro teñidos y luego los cose sobre una base. Son alfombras muy bonitas, muy cálidas, que tienen una textura muy fuerte. Ahí el único problema de tipo práctico es que no se te caiga nada, porque no lo encuentras, y lo digo por experiencia. La otra empresa importante a nivel de alfombras en el Estado es una marca radicada en Valencia, que es Ganrax, y trabaja mucho con la diseñadora Patricia Urquiola, que es una de las diseñadoras españolas más conocidas, que está radicada en Milán, pero con más proyección internacional. Trabaja casi siempre con lana 100%, y también le fabrican en la India, pero además eso también es de la misma marca y de la misma diseñadora. Utiliza mucho tipo de técnicas. Como sabéis, seguramente la competencia es feroz en el mercado, entonces la empresa que no innova, y esto Irene lo sabrá bien, ¿no? pues no progresa. Entonces están continuamente buscando otras formas de hacer cosas, pero siempre utilizando lana. Y, por ejemplo, en Ganrax, que conozco a la directora artística, entonces me dio mucha información, mezclan lana de la India, que es un poco una lana áspera, que para alfombra está bien, y la mezclan un poco con merina, que traen de Australia. Esto es una alfombra también artesanal, pero además, aparte de las otras que he puesto hasta ahora, también son artesanales, porque hechas en la India, pero hechas a mano. Pero esto es una obra personal de una artista americana, se llama Jory Johnson, pero que vive en Japón desde hace muchísimos años, y es una experta en fieltro. Y aunque normalmente lo que hace más bien son prendas de vestir y complementos, pues también hace alfombras y cojines, con lana 100%. Y además ha investigado, porque en Japón no ha habido lana hasta hace relativamente pocos años,
pero ha investigado y ha encontrado en museos antiguos y en tesoros de templos pues, algunas alfombras de fieltro traídas de China, sobre todo. Y dejando ya el tema de alfombras, dentro de los textiles para abrigar, hechos con lana, esta manta tan típica, ¿no?, que se hacía en muchas zonas de Castilla, se hacía en León, se hacía en Palencia, lana 100%. Esto, por ejemplo, es una tela de lana 100%, es una tela que se llama Harris Tweed y se hacen en unas islas al norte de Escocia, en las Hébridas, y es lana utilizando la lana de unas ovejas autóctonas, que es una lana súper áspera porque el clima allí es muy difícil, hay muy poca vegetación, y sin embargo ellos han sabido, de alguna forma, es un ejemplo de éxito, porque el Harris Tweed se usa en todo el mundo, es una marca protegida, y han utilizado unas lanas que a priori no son comerciales, o sea, explica un montón. Bueno, yo tengo por ahí en mi bolso una carterita hecha con esa lana, que luego podéis ver si queréis, y la peculiaridad es que en el proceso de trabajar esta lana, al cardarla, mezclan los colores, de forma que una cosa de Harris Tweed nunca es un color sólido, nunca es rojo o rosa, sino que siempre tiene pequeñas pintitas de colores que se consiguen antes de hacer el hilo. Es un tema interesante. Y además ellos tienen perfectamente estudiado, porque yo estuve allí en un viaje de trabajo, las cantidades de vellón, que lo tiñen en vellón, de cada color para conseguir unas matizaciones u otras. Una empresa de inserción social, un taller de artesanía textil, manual, Teixidors, en Tarrasa, que utiliza materiales nobles, utiliza muchísimo lana. Aquí hay gente que los conoce bien. Y esto es una colección, colaboran con diseñadores, hacen mucha prenda personal, pero también hacen mucho cada vez más para hogar. Y esto también es de ellos. Es decir, yo con todo esto que os estoy enseñando, bueno, aparte del placer de enseñaros cosas que a mí me parecen muy bellas, es también que veáis que la lana tiene un valor, o sea, se puede poner en valor y se está utilizando en la industria, en el diseño, en la artesanía y en el arte, que algo habéis visto, pero ahora también pondré algunos ejemplos de piezas artísticas. Estos son tejidos de punto, es una empresa irlandesa que solo utiliza lanas autóctonas también, y es algo que también se echa a faltar aquí, que no, el punto se trabaja poco, pero es verdad que el punto necesita que la lana sea suave, ¿no?, porque las prendas de punto generalmente son para uso personal. Esto es un trabajo de María Barona, que es una diseñadora sevillana, una arquitecta, hecho con fieltro, que durante una época hizo bastante moda. Luego se pasó a hacer murales. Una diseñadora alemana que trajimos una vez en la asociación a darnos un curso, porque nos divertía mucho ese tipo de gorritos que hacía. Solo he traído entonces de fieltro, pero tenía una colección que imitaba los gorros de baño de plástico de los años 60 y 70. O sea, yo me he metido en la playa en Riazor, en Coruña, con una cosa similar a esta, que ahora que lo veo digo, qué horror, ¿no? Pero era lo que se llevaban esos, y peores, o sea, llenos de floripondios de colores. Y ella los imita, tiene una colección que imita todo ese tipo de gorros, pero solo que con fieltro, que técnicamente tiene mucha dificultad técnica. Una marca, como podía haber traído otras, de Coruña, se llama De Raíz, trabaja con lana de la zona portuguesa de la Sierra de Estrella, una raza autóctona, la bordeleira, y hace fieltro, y trabaja con fieltro hecho con esta lana, y hace complementos. Una empresa muy pequeñita. Idoia Cuesta, que es una creadora que es de Donosti, pero que lleva viviendo en Galicia muchísimos años. Bueno, dentro del sector de la artesanía y del diseño es súper conocida, porque además es una persona muy innovadora, que yo la sigo hace muchísimos años, bueno, la conozco personalmente hace muchísimos años y no para, o sea, ella siempre está en lo siguiente. Ahora se la conoce mucho por colaborar con marcas de moda, sobre todo con Loewe, pero bueno, y es, por ejemplo, un ejemplo de, esto es antiguo, es una pieza de ella bastante antigua, y es una utilización con una técnica de cestería que utiliza fibras vegetales, pues utilizando mecha de lana, prácticamente sin torcer, ¿no? Y utiliza la misma técnica de la cestería para hacer unos bolsos que son absolutamente originales. Y que además, aunque tienen este aspecto, como podías pensar que es un poco frágil, yo tengo una amiga que le compró uno hace varios años y el bolso está ahí estupendo y lo usa. Luego las cualidades de la lana da para mucho, porque la lana repele la humedad, no arde bien. Yo
me acuerdo una anécdota personal. Nosotros, el taller nuestro, Índigo, lo fundamos en el 81 y recuerdo que en esos años, llevábamos muy poco tiempo, tuvimos de repente una llamada de la Diputación de Vizcaya, nada menos. Y era un señor, un funcionario, que nos preguntaba que qué podía hacer. Nos explicó que tenía un problema con la lana, porque la lana de mala calidad, entonces no se vendía, no tenía valor y se estaba dejando amontonada pues, en el monte, ¿no? Y qué se nos ocurría si podíamos asesorarlos para cómo hacían desaparecer aquello. Porque además dice que encima la cabrona no arde. Me acuerdo, me lo soltó así. Y yo dije, bueno, dije, mire, yo en esto no soy una experta, y menos en el 80 y poco, que yo acababa de empezar. Digo, pero a mí esto me parece una cualidad que a explotar. O sea, habrá que buscarle un uso a eso, porque un material que arde mal, de toda la vida nos han dicho, ¿no? Si vas al campo y haces una hoguera, ten una manta de lana pura a mano, pues sí, porque la puedes apagar la hoguera. Pues también se puede usar para insonorizar, ¿no? Para blindar acústicamente. Y aquí esta artista inglesa, Liz Clay, que es una experta en fieltro, muy interesante, porque además también es una persona que a lo largo de su trayectoria ha ido cambiando de muchos registros, y tiene esta colección de fieltros plisados para interior. Y en esta misma línea de insonorizar y mejorar la acústica de salas de conciertos, seguramente esta diseñadora, si os interesan estos temas, os va a interesar mucho conocer el trabajo de Claudie Joenstra, que es de Holanda, que era una diseñadora industrial de producto y trabajaba en moda, de hecho. Y bueno, ha tenido esta revelación que hemos tenido, o que ha tenido tanta gente, ¿no? Que de repente darse cuenta que trabajaba para la industria textil, que es la más contaminante del mundo, con diferencia. Además, todas las fases del proceso, el lavado, los tintados, los acabados, la producción de la materia prima muchas veces. Y ella ahora mismo tiene una finca en el norte de Holanda, tiene un rebaño de unas ovejas autóctonas de Holanda que está en peligro de extinción, cultiva tintes naturales y todo su proceso pero trabaja mucho con arquitectos para realizar obras enormes y trabaja en todo el mundo, ¿eh? Y hace poco estuvo en España porque ahora en Navarra tiene una plantación de tintes naturales, colabora con alguien de allí y están plantando para plantas naturales, para tintes naturales. Esta es una artista norteamericana, Janice Arnold, que realiza también grandes como escenografías, grandes instalaciones, cosas que se pueden hacer con lana. Es que realmente el título de mi presentación podía ser ese, cosas que se pueden hacer con lana. Se puede hacer de muchas cosas que a veces no se nos ocurren. Y yo he empezado centrándome en los usos, digamos, utilitarios, ¿no? Que seguramente fueron los primeros para los que se usaban la lana, ya hemos visto, para hacer yurtas, para hacer mantas, para hacer alfombras, o sea, para cubrirse, para tener calor y tener abrigo. Pero también desde tiempos muy antiguos, en Europa, los materiales textiles por excelencia eran la lana, cuando llegó, y luego está el lino, y en las zonas mediterráneas de Europa el esparto, pero son en las zonas mediterráneas. Entonces, en la gran parte de Europa los materiales textiles que había eran sobre todo lana, lino y cáñamo también. Y la lana, desde tiempos también muy antiguos, se ha utilizado para los textiles artísticos por excelencia en Europa, que eran los tapices, ¿eh? Cuando hablamos de arte textil en Europa, en la antigüedad y en la Edad Media sobre todo, hablamos siempre de tapices. Y la industria del tapiz era muy importante, no era una actividad popular ni campesina, no, era una actividad profesional. Había grandes talleres que estaban en las ciudades y trabajaba mucha gente. Era un oficio muy, muy reglamentado con sus gremios y muy reglamentado porque eran muy celosos de salvaguardar la calidad, ¿no? Incluso podía haber penas duras, incluso de cárcel, para las trampas. Por ejemplo, si cuando tejían un tapiz, lo más difícil siempre eran los rostros, ¿no? Los detalles de la cara, pues la tentación era pintarlos y darle un toquecito, ¿no? Y eso estaba súper castigado, súper vigilado y súper prohibido. El acceso al oficio reglamentado. La gente se entraba de aprendiz, barriendo y haciendo los recados, y se iba ascendiendo en función, y el título mayor era justo ya el maestro tapicero, ya cuando eran capaces de tejer bien las caras. Había especializaciones, había gente que tejía las hojas, las flores, se iban especializando. Y siempre los tapices estaban firmados por el taller en que se hacían. Eran piezas muy caras, de lujo, que solo estaban al alcance de la nobleza, de la monarquía o de la iglesia. Y además eran
en aquellos tiempos eran un instrumento de marketing político. Es decir, las grandes casas reales de Europa competían a ver quién hacía el tapiz más suntuoso, más grande, más caro. Porque aunque la materia prima básica era la lana, también se podía mezclar y se mezclaban hilos de seda, algunos hilos de seda, que en aquella época eran súper carísimos, claro, y también hilos de oro, que bueno, normalmente es oro falso, oropel, que es oro, es una laminilla de oro envuelta, que recubre una tripa, normalmente se usaba tripa de animal o así. Y la mayoría de estudiosos y de expertos del tema de los tapices consideran que fue en la Edad Media, especialmente del siglo XV, que por ejemplo es la época de este tapiz, que es una serie de La Dama y el Unicornio, que es como la edad de oro de la tapicería, que los tapiceros, los tejedores, los liceros, les llamaban, tenían bastante autonomía a la hora de tejer. Seguramente algún pintor les hacía un poco la composición principal, pero ellos luego eran muy libres a la hora de tejer. Los grandes centros de producción de tapices estaban en el norte de Europa, en lo que entonces se llamaba Flandes, que corresponde ahora a Bélgica, Holanda y el norte de Francia, ¿no? Algunas ciudades del norte de Francia. Y la gran bolsa, el gran mercado de los tapices, donde había este tema de los encargos y de los comisionistas, pues estaba en Amberes. Y es con el mercado de tapiz donde surge la figura del marchante, que es el antecedente del galerista de arte. Es decir, porque había un intermediario, es decir, el rey no iba a ir al taller de no sé quién a encargar un tapiz. Entonces había una figura intermedia que era la que adelantaba el dinero, porque tejer un tapiz de este tipo podía llevar varias personas y 2 o 3 años, porque había que seleccionar la lana, había que teñirla y luego había que tejer. Es una cosa muy, 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 muy lenta. Y los tapices, a partir del siglo XVI, a partir del Renacimiento y posteriormente también, empieza a haber esta división entre artista y por un lado y artesano tejedor por otro. Y entonces, a partir del momento en que el Papa, que nunca recuerdo el nombre del Papa, debe ser que le tengo manía porque jamás me acordaré, encarga unos tapices sobre la historia de los apóstoles y le encarga al pintor mejor del momento, al más de moda, que era Rafael, nada menos, le encarga los cartones, o sea, los bocetos, digamos, de los tapices, y luego se llevan a tejer a los mejores talleres del momento, pues a Flandes, ¿no? Se llevarían a Tournai o a Brujas, y entonces a partir de ese momento ya los tejedores pierden autonomía creativa porque tienen que tejer siguiendo lo más fielmente posible los diseños de los pintores. Y además en todas las artes empieza esta división entre lo que son arte por un lado, bellas artes, y por el otro lado artes aplicadas, ¿no? Que están un escalón más bajo, o artesanía. Esto, por ejemplo, y esto ha llegado hasta nuestros días prácticamente, es decir, y sobre todo hasta el siglo pasado, la mitad, que es donde hay un cambio grande. Y esto, por ejemplo, es un cartón de Goya. Todos los pintores de la corte, pues una de las tareas que tenían era pintar cartones para tapices. Y esto es un cartón de Goya, y entonces los cuadros de Goya, los cartones incluso, están en el Museo del Prado, pero los tapices no están en el Museo del Prado, los tapices están, bueno, colgados en palacios de Patrimonio Nacional o donde estén. Y esto ha llegado pues, hasta nuestros días con pintores pues, de la vanguardia del siglo XX, como por ejemplo Matisse, Picasso, bueno, podría traer muchos ejemplos, que se tejen en grandes manufacturas, que en Francia hay varias. En España, en Madrid, tenemos la Real Fábrica de Tapices, todavía, que sobrevive con muchos problemas y reducida a la mínima expresión, pero bueno, ahí está, todavía aguanta. Pero en Francia tiene digamos, una forma más ayudas oficiales y más poderío. Y luego pasamos ya al uso de la lana en el arte contemporáneo. Estos son tapices de Teresa Lanceta, es una artista española que siempre ha sido tejedora y que ahora está, bueno, es una persona ya de 70 años, pero que ahora mismo está en la cresta de la ola, con esta revalorización que hay ahora del textil y del tapiz, bueno, de todo lo que es textil, pues se está exponiendo en la Bienal de Venecia, como le pasa a muchos otros artistas, ¿no? Y está viendo su trabajo reconocido con exposiciones individuales en museos de arte contemporáneo, que esto es una novedad. O sea, se ha perdido esta división que os mencionaba antes de bellas artes por un lado y artesanía por otro, está desapareciendo. Vivimos un momento en que esas fronteras entre arte, diseño y artesanía se están difuminando mucho y vemos a las mismas creadoras o creadores que tanto hacen de repente un diseño, como hacen una obra de arte o como hacen una obra personal.
Esto, por ejemplo, algunas obras contemporáneas con lana, pues esto es de Leonor Serrano, una artista joven. También es de ella. No he traído nada de Irene ni de Adrián porque ya estaban ellos aquí. Esto es de Susana Arce, que es una compañera de la asociación. No se ve muy bien, porque es una obra muy delicada, son unas láminas de fieltro de lana muy fino, muy delicado, y llevan impresas una hoja vegetal, que cuando la ves son hojas enormes, maravillosas, y son hojas de repollo. En realidad, pues son unas hojas estupendas. ¿Sí? Esto también es de Susana Arce, también trabaja con fieltro, y aquí lo que llevan impreso las hojas son unos textos que además de unas poesías que se pueden leer. Tiene un espejo colocado debajo de cada lámina y se pueden leer. Esto es de Soledad Santisteban, que está aquí de aquí de Bilbao, que está aquí con nosotros hoy. Y es fieltro también, especie de esferas, que no son redondas de todo, son piezas suecas. Y luego quería también traer algo de los nuevos usos de la lana. Pues esto, por ejemplo, es una recuperación muy interesante de una lana que no se había quedado sin utilidad. Es una raza en Inglaterra, la Hardwick, que era muy confinada en una zona determinada, y en esa zona había una fábrica de alfombras que utilizaba toda esta lana. Entonces, toda la producción de esa lana iba a la fábrica de alfombras. Hace 10 años o así, la fábrica de alfombras cerró, y esta lana se quedó en el limbo porque no había una utilidad. Y entonces otra gente también de la zona decidieron explorar otras utilidades y crearon un material como un aglomerado, que veis aquí, mezclándolo con bioresinas. Una bioresina que ellos aseguran que tiene un 50% de componente orgánico, y con eso diseñaron esta silla, en que puede tener patas de madera, entonces la madera también es de la zona, o si tiene patas metálicas son metales reutilizados de industrias de la zona que van cerrando. Y la pareja que fundó la empresa se llama Lana Sólida, Solidwood, se han retirado, pero la empresa la ha comprado una empresa más grande, que de hecho yo creo que es de alfombras, y si no es Christopher Farr, es uno de estos, es una empresa conocida. Y está también ya utilizando otras lanas autóctonas para tener también más variación de colorido, de hacerlas en tonos rojizos y todo esto. Y es una posibilidad, ¿eh? Hay muchos otros usos nuevos de la lana para aislante en construcción, para aislante en las carrocerías de coches, para una especie de césped, o no césped, pero que se pone debajo, para un tipo nuevo de asfalto para las carreteras. Es decir, se está investigando muchísimo en nuevos usos de la lana. Y ya termino con una exposición que podéis entrar en la página web y verla, una exposición que se ha inaugurado hace muy pocos días en el Museo Nacional de Oslo, es una exposición sobre el tema de la lana, sobre el tema de la transhumancia, también porque Oltre Terra en italiano es el equivalente a transhumancia, y porque los que han trabajado en la exposición, el concepto, es un dúo de diseñadores italianos que se llama Forma Fantasma, que están parte en Italia y parte del año en Holanda también, son dos. Y es un concepto muy interesante, es este concepto muy completo sobre el tema de la lana, ¿no? Y sobre el tema que la lana más que un material, y la exposición se centra mucho en la relación entre los humanos y la lana. Entonces hay exposición de herramientas antiguas de esquilado, hay una alfombra, pero nada más, no hay reproducciones de razas de ovejas. Exponen también documentos mostrando el valor de la lana en determinadas épocas, en determinados centros. No sé, o sea, quieren dar una visión total. Hablan mucho del valor, por ejemplo, de la transhumancia, ¿no? La transhumancia la conocemos en la península, pero la transhumancia se da en otras regiones de Europa también, se da en Italia, se da en Grecia, en general se da en el Mediterráneo, que hay que buscar un sitio para llevar a los animales en el calor del verano, porque si no, no tendrían ni qué comer, ni además lo pasarían muy mal. Y entonces se habla también mucho del valor de la transhumancia como elemento protector de la biodiversidad, ¿no? Porque cuando las ovejas van por las cañadas son anchísimas, las reales sobre todo son muy anchas. Y dices, ¿para qué necesito 75 metros de ancho de un camino? Bueno, es que las ovejas tienen que ir comiendo por el camino y haciendo sus cosas también, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Transportan semillas, o sea, hay muchísima más variedad de plantas, hay muchísima más biodiversidad dentro de los pocos trozos que se conservan de las cañadas
que en los campos colindantes, en los campos de al lado. ¿Y por qué? Porque las ovejas suben y bajan, transportan semillas, con las heces pues las transporta, y entonces crecen muchas más plantas en todas estas zonas. Y bueno, esto es un poquito lo que quería contar. Había tanta forma de meterse en el tema que al final pues casi te complica la vida un poco, ¿no? Pero es simplemente recordar que tenemos una fibra muy valiosa por muchos conceptos, no solo porque sea un material interesante con el que se puede hacer muchas cosas, sino porque contribuye al paisaje, contribuye a fijar un modo de vida, contribuye a la sostenibilidad, a la economía local, por muchos temas. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko.